Con Catherine, a su ver a nuestros flamantes príncipes de Gales, triunfarán, lo sé. Y es que, colega, seguir conectado, mantener el ánimo arriba y poder desahogarte con tu gente es absolutamente crucial. Durante meses el mundo contuvo el aliento, en silencio, presintiendo que algo iba mal, terriblemente mal tras los muros de palacio, pero Buckingham soltó la bomba, una noticia desoladora, en un comunicado tan insólito como sombrío. Un comunicado conjunto, el rey Carlos y el príncipe Guillermo confirmaron lo peor, una verdad desgarradora sobre la princesa Catalina, su salud, y mientras el país entero está en shock, la familia real se desmorona, enfrentando una verdad que ya no puede ocultarse. Pero ¿qué diablos provocó este anuncio devastador? Acompáñanos. Vamos a destapar esta revelación brutal, la revelación de la familia real, el anuncio que lo cambió todo. Tras las imponentes puertas de Windsor y los largos pasillos de Kensington, una verdad crecía, inmensa, pesada, mucho más poderosa que cualquier comunicado oficial pulido. Y perfecto. Algo en el universo real se había quebrado, y esta vez no había vuelta atrás. La familia real ya no estaba para posados perfectos, ni para vender una imagen impecable. Estaban ocultando algo, protegiendo algo, guardando un secreto, una realidad que no sabían ni cómo explicar. Y poco a poco el mundo exterior empezó a atar cabos. La gente preguntaba, comparaba fechas, rebobinaba viejas entrevistas, y se dio cuenta. Algo iba terriblemente mal. Esto no era una recuperación lenta, ni un acto pospuesto. Era el inicio de un capítulo nuevo y oscuro, una historia real forjada no con gracia y glamour, sino con miedo, con incertidumbre y con la más pura fragilidad humana. Y cuando el telón del secretismo empezó a caer, los observadores reales unieron las piezas. Y lo que encontraron fue escalofriante. Dentro del palacio, el príncipe Guillermo ya no era ese futuro rey, ese tipo tranquilo y sereno que todos conocían. Era un marido angustiado, viendo a la mujer que amaba apagarse ante sus ojos. Dicen sus amigos que apenas dormía, que apenas hablaba, se movía por palacio como un fantasma, atrapado en su propia mente. Por primera vez en su vida todo su entrenamiento, toda la diplomacia, toda la disciplina real, nada de eso le servía. Esto no era un escándalo que se pudiera gestionar, ni un rumor que desmentir. Era Catherine, la madre de sus hijos, escapándosele, de una forma que no podía frenar. El peso sobre sus hombros se volvió insoportable. Adelaide Cottage, antes un nido de risas y voces de niños, se convirtió en un lugar silencioso, donde cada crujido del suelo, cada pregunta sin respuesta, dolía como una advertencia. Guillermo, criado para ocultar sus emociones, se sentía aplastado, roto por un sentimiento más fuerte que el de ver la impotencia. Sus días se fundían en horas eternas, reuniones médicas, llamadas a toda prisa, y noches en vela mirando por la ventana esperando ver la más mínima señal de mejora. Pero lo que más le aterraba no era lo que veía que le pasaba a Catherine, era lo que ya no veía, esa chispa en su mirada, esa confianza arrolladora que la definía, esa calidez que inundaba cada habitación. Todo se estaba apagando, ni siquiera sus hijos podían levantarle el ánimo. El silencio en la casa era denso, pesado, como caminar a través de una niebla espesa. Pero el punto de quiebre de Guillermo no fue solo la enfermedad, no, fue la negativa de Palacio a contar la jodida verdad, los asesores principales R que R, insistiendo en que debían callar, proteger la corona, mantener al pueblo en calma. Creían que soltar la sopa crearía un caos de la hostia. Pero William lo veía de otra manera, jodidamente diferente. Esto no era por reputación, era para darle a Catherine su dignidad, para que el mundo entendiera la batalla que estaba librando. Las broncas estallaron a puerta cerrada. Los asesores le suplicaban, «cállate por Dios». Pero William ya estaba hasta el gorro de escuchar. En un acto de pura valentía que dejó flipando hasta al rey Carlos, William le mandó un email privado a su padre, con solo 5 palabras demoledoras. «Ella merece más que silencio». Un topo cercano filtró ese correo, y los medios reventaron. Pero a William ya le daba igual. Se le agotó la paciencia. Su mundo era solo Catherine, la mujer que lo había bancado en cada puto momento de la vida real y que ahora yacía en cama luchando por cada bocanada de aire, mientras el mundo se preguntaba dónde coño se había metido. Los consejeros intentaron calmarlo, le propusieron fotos pactadas, comunicados suaves, mentiras piadosas para tranquilizar a la peña, pero William se negó en rotundo. Empezó a contactar a unos pocos, periodistas de confianza, soltando pistas que el palacio jamás aprobaría. Su frustración era un libro abierto en su cara, en su voz y en su forma de pirarse de las reuniones sin decir ni pío. Entonces, a mediados de marzo, todo se derrumbó. El estado de Catherine empeoró de golpe. Los médicos cambiaron de estrategia. Los tratamientos se volvieron brutales. Un frío glacial recorrió los pasillos del palacio. Esto no era pasajero, no era un simple bache. La vida de la futura reina pendía de un hilo. Y el silencio del palacio se convirtió en su cagada monumental. Pero ¿qué cojones nos trajo a este punto desolador? ¿Y por qué soltarlo ahora?
Vamos a bucear en el origen de todo, la misteriosa ausencia de Catherine. Todo empezó con la ausencia de Catherine. Su desaparición del foco público fue la primera señal de que algo iba fatal. Días que se hicieron semanas, semanas que se hicieron meses, ni eventos, ni fotos, ni una puta palabra de aliento. Al principio el palacio insistía en que la operación fue un éxito y que solo necesitaba tiempo para recuperarse, pero los que seguían a la realeza de cerca sabían que algo olía a podrido. La Casa Real nunca jamás deja que el silencio se alargue tanto, no sin una razón de peso. Cada día sin noticias era una losa más pesada, ni rastro de William visitando el hospital, ni una sola foto de los niños pasando tiempo con su madre. Hasta las típicas fotos de postureo para calmar a la gente habían desaparecido. Las puertas de palacio cerradas a cal y canto, y el mundo solo con preguntas y un miedo que crecía como la espuma. Los medios famosos por perseguir hasta la más mínima migaja de cotilleo real no encontraron nada, ni una puta foto de paparazzi, ni un avistamiento casual, ni un susurro filtrado del personal del hospital. Catherine parecía haberse esfumado por completo, y entonces la cosa se puso todavía más inquietante. El príncipe William empezó a cancelar eventos sin dar casi explicaciones, galas benéficas, discursos, visitas oficiales. Se borró de todo, y cuando aparecía se le veía destrozado con el rostro tenso y carcomido por la angustia. Los de dentro dirían más tarde que a su equipo le ordenaron limpiar su agenda por tiempo indefinido, pero sin anuncios públicos, ni una palabra. Esto ya no era una recuperación de rutina, algo claramente iba de culo. Poco a poco, diminutos fragmentos de información empezaron a filtrarse desde dentro de palacio. Complicaciones inesperadas, susurró un asistente en un evento. Están intentando controlar el desastre, dijo otro. Pero aún así, los comunicados oficiales no se movían ni un milímetro. Privacidad, descanso, sanación. Y entonces, la filtración que lo dinamitó todo. Un miembro del personal de la clínica de Londres, un fantasma sin rostro, contactó a un periodista extranjero y soltó solo 4 palabras heladas. Es peor de lo que dicen. Cuando esa frase estalló en las noticias, se convirtió en un incendio global en cuestión de horas. El palacio mudo. Pero la atmósfera en la calle cambió de golpe. Fue brutal. De repente hasta los medios más cautelosos empezaron a cuestionar la historia oficial. Ese silencio que antes protegía a Catherine ahora se sentía como una advertencia funesta. Y fue ahí donde comenzó el verdadero desmoronamiento. ¿Por qué no había ni una foto de ella mejorando? ¿Por qué William de repente se había callado? ¿Y por qué Catherine se había esfumado por completo? Miremos más de cerca. La verdad oculta tras los muros reales. Durante décadas Carlos fue conocido por ser cauto, callado, controlado, pero cuando se trataba de Catherine todo eso saltó por los aires. En una reunión cargada de emoción en Clarence House, dicen que golpeó la mesa y rugió: «Se acabó el esconderse. Que el mundo sepa contra qué demonios está luchando». Fue un punto de inflexión, el momento en que el rey dejó a un lado la tradición y el pánico y eligió la honestidad cruda. Carlos había visto cómo el palacio se ahogaba en su propio silencio, había visto a su hijo consumirse. Y después de una visita privada a Adelaide Cottage, solo 15 minutos junto a la cama de Catherine, algo dentro de él se quebró para siempre. Cuando se fue su rostro, era un lienzo pálido, sus manos temblaban, la máscara real que normalmente llevaba se había hecho añicos. Se dio cuenta de que Catherine no se estaba recuperando, estaba luchando a vida o muerte y el futuro de la familia pendía de un hilo. Dentro del palacio estalló una lucha de poder. Cuando la reina Camila sugirió un comunicado cuidadoso y controlado, Carlos la cortó en seco. Habló con una firmeza de acero: «Basta ya, esto no va de imagen, esto va de ella». Por primera vez desde que es rey Carlos pasó por encima de todos, exigió transparencia total, sin más verdades a medias, sin más demoras. Algunos asesores temían que cundiera el pánico, otros creían que restauraría la confianza, pero Carlos tomó su decisión no como un monarca, sino como un suegro viendo a alguien que amaba desvanecerse. Y algo inesperado ocurrió. Carlos y William, que se habían distanciado bajo la brutal presión, comenzaron a unirse de nuevo. La ira y el miedo que se interponían entre ellos se desvanecieron lentamente. Trabajaron codo con codo, revisando comunicados, eligiendo sus palabras con un cuidado infinito, preparándose para hablar, no como miembros de la realeza, sino como hombres cuyas vidas habían sido destrozadas por el dolor y la incertidumbre. Pero todavía había una verdad que el público no conocía, una verdad que la familia acababa de descubrir. El declive de Catherine no había comenzado de repente, no había salido de la nada. El cáncer no era nuevo, las señales habían estado ahí mucho antes de que el público sospechara, y según documentos confidenciales el palacio lo sabía al menos en parte desde hacía meses. Un secreto enterrado bajo protocolos, optimismo y un miedo atroz. Un secreto que finalmente había reventado para salir a la luz. ¿Por qué se le ocultó la verdad a todo el mundo?
¿Y quién exigió ese silencio sepulcral? Vamos a averiguarlo. La batalla silenciosa de Catherine, a finales de los últimos meses de 2023. Lo que se suponía que era un simple chequeo de rutina se convirtió en el comienzo de una pesadilla silenciosa. Durante el examen de Catherine, los médicos notaron extrañas irregularidades en su sangre, pequeñas pistas de que algo no iba nada bien. Al principio esos resultados fueron ignorados por no ser claros el tipo de cosa que podía ser todo o nada, pero los médicos del palacio observaban callados, casi temblando, y entonces llegó diciembre, y con él más pruebas. Esta vez los resultados solo cavaron más hondo en su angustia. Para entonces, el dolor ya era el pan de cada día de Catherine. Su vida diaria estaba más flaca, más agotada, moviéndose con una lentitud dolorosa, pero aún así se desvivía por cumplir cada maldita obligación real que le ponían enfrente. Incluso cuando sus doctores le rogaban que parara, que descansara, que se tomara un respiro, ella seguía, imparable, sonriendo en eventos, liderando juntas para su programa de infancia, grabando fragmentos para los proyectos que le nacían del alma. Pero tras esa sonrisa radiante se escondía una guerra silenciosa, una lucha que casi nadie conocía. Solo un puñado de gente de confianza en el palacio entendía qué tan grave era el asunto. Según algunos de ellos, Catherine se desplomó 2 veces a puerta cerrada, una vez en una cena benéfica privada, otra durante una visita a un hospital real para niños. Cada desmayo fue encubierto con una precisión casi militar. A los invitados se les susurró que tenía una migraña. La seguridad se movió a la velocidad del rayo. 0 fotos filtradas. Ni un reportero se enteró. Pero dentro del palacio el pánico era un monstruo que crecía. William, más que nadie, veía la verdad. Veía cómo su cuerpo se apagaba, notaba que apenas comía, veía cómo luchaba con uñas y dientes solo para mantener esa fachada de fuerza. Le rogó de verdad que le rogó que dejara de trabajar. Por favor, descansa, le dijo según cuentan. Deja que los médicos descubran qué demonios pasa. Pero Catherine se negó. En su mente ella no era solo una princesa, era un símbolo, de firmeza, de bondad, de estabilidad. Déjame trabajar mientras todavía pueda, supuestamente le contestó. La gente necesita ver algo que no se derrumbe. Su voluntad era de hierro, pero su cuerpo no. Y ese contraste doloroso, su determinación de acero contra su salud en ruinas, aterraba a William más que ninguna otra cosa. Mientras tanto, tras bambalinas, los altos mandos estaban en medio de otra crisis. El rey Carlos lidiaba con sus propios demonios de salud, y la idea de anunciar que 2 de las figuras más importantes de la monarquía estaban gravemente enfermos se sentía como una bomba de tiempo. Temían que destrozaría la confianza del público, que desataría la preocupación sobre la sucesión y pintaría a la familia real como algo frágil, no fuerte. Así que la verdad fue sepultada. Catherine aceptó, temporalmente, con la falsa seguridad de que era pronto, de que era manejable y que el tratamiento podría empezar en secreto, pero al cáncer no le importaban ni los tiempos ni la imagen pública. Se extendió veloz, más agresivo de lo que nadie esperaba. Y para cuando el palacio estuvo listo para confesar la verdad, la situación ya estaba fuera de control. Los médicos expresaban su preocupación, los consejeros susurraban su culpa, pero ninguno podía borrar el silencio que había costado un tiempo precioso. El daño no fue solo a la salud de Catherine, sino a la confianza sagrada entre la monarquía y la gente que creía en ella. William, partido en 2 entre ser príncipe y ser esposo, comenzó a alejarse de aquellos que los habían presionado para guardar el secreto. La institución había elegido el silencio y había perdido la partida. Y sin embargo, en medio de todas estas decisiones secretas y miedos escondidos, nadie predijo lo que Catherine haría después. Dejó a toda la nación en shock con un solo acto de coraje. Sin alertar al equipo de prensa del palacio ni seguir ningún protocolo real, Catherine grabó un vídeo. Era crudo, sin pulir, dolorosamente real. Estaba en el jardín donde sus hijos alguna vez jugaron, pero sus palabras eran todo menos ligero, su voz un hilo tembloroso. Y en solo 94 segundos le dio la vuelta a cómo el mundo veía a la realeza. Nada de comunicados fríos, 0 fotos montadas, ni una nota de prensa pulida, solo Catherine, sola, cruda y honesta, vulnerable, hablando a calzón quitado directo a la cámara. Empezó agradeciendo a la peña, por la paciencia, por el cariño. Y entonces las palabras que congelaron la nación, confirmó los jodidos rumores, la operación destapó un cáncer, y estaba en quimio preventiva, su rostro sereno, pero sus ojos cargaban el peso del infierno, el peso de quien ha caminado por el miedo, y ahora lo miraba de frente. No soltó prenda de detalles médicos. En su lugar habló de su familia, de su fuerza, y de la necesidad de espacio, pero si escuchabas bien, oías algo más, una despedida silenciosa tejida suavemente entre sus palabras, como si preparara al mundo para un futuro que quizás no vería. La reacción fue instantánea, brutal. Las redes sociales ardieron en minutos.
El video voló cruzando continentes, traducido a docenas de idiomas. Los expertos flipando analizando cada segundo, los sabelotodos de la realeza debatiendo el significado. Hashtags de apoyo inundaron todo. Internet se volcó. Vigilias con velas brotaron frente al Palacio de Kensington, ante el Castillo de Windsor, desconocidos llorando juntos, en plena calle. La gente no reaccionaba a una princesa, estaban reaccionando a una persona, a una madre, a una esposa, una mujer luchando por su puta vida. He visto que experiencias como la falta de hogar, las adicciones y la mala salud mental, su honestidad hizo añicos esa imagen fría, distante. La imagen de la monarquía se rompió, para mostrar algo dolorosamente real, pero de puertas para adentro. La hostia emocional fue aún más gorda. William, que, por lo visto, no sabía que ella soltaría el vídeo, ese día se le vio destrozado en una visita a un colegio. Cuando un estudiante le preguntó con cariño por Catherine, él se giró, hizo una pausa, y por primera vez en su vida pública, se rompió. Lloró delante de todos. La prensa en shock decidió no publicar las imágenes, por puro respeto. Hasta ellos sintieron que no era una noticia, era un corazón roto en directo. Desde ese instante todo cambió. La monarquía, tan blindada por la tradición y el secretismo, fue empujada a una nueva era, a la fuerza. Catherine hizo lo que nadie se había atrevido a hacer. Mostró la herida tras la máscara real, y en vez de hacerla débil, hizo que el mundo la quisiera aún más, mucho más. Pero mientras la gente se conmovía por su coraje, otra tormenta se estaba gestando, tras los muros de palacio. Catherine necesitaba paz, y el palacio, ya consciente del puto caos, tenía que mover ficha. Había que tomar decisiones que marcarían no solo el futuro de Catherine, sino el de toda la corona. ¿Quién daría la cara por la monarquía si ella nunca volvía? ¿Quién coño protegería a los niños? ¿Y a quién miraría a la gente si su adorada princesa no regresaba? Vamos a verlo. El hilo se deshilacha. Las alianzas se quiebran, salen a la luz las agendas ocultas. Y no todos en la familia real le deseaban el bien a Catherine, para nada. En los días siguientes a su mensaje el mundo exterior observaba con una admiración silenciosa. Mientras dentro de palacio la tensión y la paranoia hervían a fuego lento, Catherine era más que un icono moderno de la realeza. Era el hilo, el puto hilo que mantenía unida la frágil imagen de la monarquía. Y ahora ese hilo se rompía. Detrás de los muros gruesos y las cortinas pesadas, una nueva, casi impensable. La conversación arrancó, un simple pensamiento que desató un huracán de intrigas en los pasillos reales, y Camila, una maestra en el arte de mover hilos en silencio, dicen que empezó a anhelar los focos, a desear más visibilidad. Quería los deberes de gala, su círculo lo vio como su gran oportunidad, su momento de brillar, y mientras la compasión por la familia crecía como la espuma, no a todos les moló la idea. La princesa Ana, cuya lealtad a Catherine era de acero puro forjada en la batalla, y no en el glamour, actúa a la velocidad del rayo. Ella y Sophie, la duquesa de Edimburgo, se plantaron en seco, ni hablar de reemplazar a Catherine. Era una locura. Se dice que le hablaron claro al rey Carlos, advirtiéndole que siquiera mencionar un sustituto sería una puñalada trapera, para el pueblo y para ellos. Ana, sin pelos en la lengua, supuestamente soltó la advertencia. Precipitarse a llenar el vacío de Catherine podría destrozar la monarquía, para siempre. Pero la tensión, no hizo más que crecer. Tras cada puerta cerrada, dos fuerzas colosales chocaban. Lealtad contra pura estrategia. En el centro de todo, William. Él se negó en rotundo. No quería ni oír hablar de reemplazos o dobles. Sentía la presión en la nuca, pero sabía que incluso aceptar un plan B sería como rendirse. Y no estaba dispuesto a renunciar a Catherine. Ni ahora ni nunca. Jamás. Los consejeros intentaron hacerlo entrar en razón. Se creía que mi condición no era cancerosa. La operación fue un éxito. Le insistían en la necesidad de continuidad, en que la gente exigiría respuestas a gritos. La respuesta de William fue un muro, inquebrantable. Ella no se ha ido. El tiempo pasaba, el silencio atronaba y la presión se volvió asfixiante. Los ayudantes debatían en un sinvivir si soltar algo para calmar los nervios o si eso solo echaría más leña al fuego, si solo atraería más miradas indiscretas. El equipo de comunicación de Palacio congelado, atrapado entre proteger la privacidad de Catherine y mantener el control de la maldita historia. Mientras tanto, en las sombras se tejían planes de contingencia, agendas alternativas, patronatos, redistribuidos, un sutil baile de sillas en los deberes oficiales. Cada paso un secreto a voces, oculto tras puertas cerradas. Pero William se daba cuenta de todo. Las tensiones cocinadas a fuego lento de repente gritaban, más fuerte que nunca. La confianza en la familia se hacía añicos y esa frágil unidad amenazaba con escurrírseles entre los dedos, y justo cuando parecía que la familia se rompería bajo el peso del miedo, los rumores y las conjeturas, ocurrió algo extraordinario. Un giro de guión que nadie vio venir,
uno que volvería a colocar a Catherine en el mismísimo corazón de la historia de la corona. Mientras el mundo se preparaba para lo peor, llegó un nuevo comunicado real. Esta vez venía directamente de la propia Catherine. Con una mezcla de cautela y una alegría silenciosa reveló lo que tantos habían suplicado. Aquello que apenas se atrevían a soñar. El cáncer estaba en remisión. Pero incluso esta increíble noticia traía una sombra, una pregunta que flotaba, susurrada en cada rincón del palacio y en cada hogar que observaba con el alma en vilo. ¿Cuánto durará esta paz? El mensaje de Catherine fue breve, deliberado y profundamente conmovedor. Comenzó agradeciendo al público por esa avalancha de apoyo. He tenido la inmensa suerte de conocer a algunas de las organizaciones benéficas más increíbles de nuestro país, sus mensajes de compasión y su amor inquebrantable. Habló de resiliencia, de fe y de la fuerza que extrajo de su esposo e hijos en sus días más oscuros. Y entonces, con una calma serena pero inconfundible, con un orgullo feroz, soltó la noticia milagrosa. El tratamiento joder había funcionado. Por ahora ese mal bicho estaba dormido. Ella estaba en remisión. Esas palabras, un tsunami de alegría contenida por todo el globo. Los medios lo llamaron un milagro. Las redes una explosión de rezos, vítores y lágrimas. Pero colega, bajo esa ola de alivio, se sentía una corriente. Una calma tensa. Catherine no lo vendió como un triunfo, ni de coña. Lo planteó como un pasito adelante con pies de plomo, en un camino aún largo, aún incierto, su voz serena, humilde, aceptando el brutal golpe físico y emocional de los últimos meses. Aún ahora su voz vibraba, un eco frágil, de quien ha visto el abismo de cerca y vive para contarlo, recalcó la vigilancia. Ojo, que nadie se flipara. Remisión no significaba que el peligro se había esfumado. Los expertos le dieron la razón. Los síntomas del mal bicho sí se habían calmado, pero el riesgo seguía ahí, cabrón. Un control exhaustivo sería ahora su día a día. Dentro de Palacio esta cruda realidad se entendía perfectamente. William, loco de alegría pero protector a muerte, insistió. El regreso de Catherine a la vida pública debía ser que la salud mental se apoya de puta madre rodeando a los niños y criando a la próxima generación, ¿vale? Gradual y con delicadeza. Catherine, sabia y consciente de sí misma, asintió. Lentamente reapareció en eventos privados. Visitas a hospitales, programas de caridad para la infancia, pequeñas reuniones que no la dejaran hecha polvo. Incluso así, en estas apariciones tan medidas la diferencia era abismal. Estaba más delgada, más reservada, su brillo deslumbrante, atenuado por meses de lucha, y sin embargo sonreía, y esa sonrisa tan simple reavivó una frágil llamita de esperanza. Un instante nos robó el corazón. Catherine de la mano de sus críos en un acto del col. No era una ocasión oficial y pomposa, pero se volvió profundamente simbólico. Un mensaje silencioso. La vida, aunque jodidamente frágil, seguía adelante. Padres y maestros la describieron como un encanto, centrada en sus hijos, visiblemente conmovida por el recibimiento. Más allá del palacio de los títulos y las ceremonias, era una madre luchando por darles a sus hijos una pizca de normalidad en mitad del caos. ¿Y si vuelve? ¿Y si este breve alivio es solo temporal? ¿Y si lo impensable golpea de nuevo? ¿Cómo cojones se preparará la monarquía para la tormenta que se avecina? Vamos a explorarlo. La revolución silenciosa de Catherine. Ella había traído la luz de vuelta al palacio, pero mientras esa luz regresaba, las sombras aún acechaban en los rincones. El país celebraba, sí, pero a puerta cerrada una decisión real final se cernía en el aire, una que podría sacudir la monarquía hasta sus cimientos, poner a prueba la unidad familiar como nunca antes. El mundo vería de nuevo a una princesa sonriente y serena, pero los que la conocían bien, joder, entendían la tormenta que había soportado y la huella que dejó atrás. Con el rey Carlos y el príncipe William preparándose para nuevas transiciones, la familia real se enfrentaba ahora a un futuro lleno de jodida incertidumbre. La valentía y la resiliencia de Catherine habían redibujado el mapa de la monarquía. Cuando llegó el discurso público final no fue una escena de pompa ni celebración, nada de fanfarrias ni gestos épicos, solo un respeto silencioso profundo. De pie hombro con hombro el rey Carlos y su hijo transmitieron lo que tantos sentían en el corazón. Su coraje, dijo Carlos solemne, ha reseteado la monarquía. Con esas pocas palabras, una verdad brutal quedó sellada. Catalina logró lo que décadas de consejeros de reglas y de ceremonias jamás consiguieron. Le devolvió el alma a la monarquía. Y ojo, es clave recalcar que no podemos ponernos en plan fatalista con esto, sabes, para quienes no lo han vivido en sus carnes. Esto ya no iba de apariencias, ni de tradiciones rancias, iba de sobrevivir, de esa fuerza silenciosa, casi animal, necesaria para aguantar el juicio implacable del mundo mientras libras tus batallas más íntimas. Tras los muros de palacio, los cambios ya rugían.
leyes que parecían de piedra reescritas en un susurro, consejeros trazando planes nunca antes imaginados, no solo para el adiós de un soberano, sino para la desgarradora posibilidad de que una futura reina tuviera que dar un paso atrás para vivir. Las cargas se movieron, las expectativas se suavizaron y el palacio ya no podía aferrarse a esa fantasía de salud inquebrantable. El calvario de Catalina desnudó a la mujer tras la tiara y el corazón frágil de una institución oxidada reacia al cambio. Ahora no tenía opción, debía evolucionar. Sin embargo, su legado se extendería mucho más allá del protocolo y del papeleo. Las ondas expansivas de su dolor calaron hondo en la labor social y benéfica de la corona. La salud mental, antes un tema de segunda, se convirtió en el epicentro. Su devoción de toda una vida a la primera infancia cobró un significado brutalmente profundo. Visitas sigilosas, notas escritas a mano y una defensa sutil se volvieron parte de un esfuerzo titánico para inyectar empatía en la sangre azul. Las viejas reglas, aparecer, sonreír y dar la mano, ya no eran suficientes. Catalina las había hecho pedazos. Aparecer sí, pero con el alma al desnudo vulnerable, con las cicatrices a la vista sin miedo. El eco de su viaje resonaría para siempre en los suyos, sobre todo en sus hijos Jorge, Carlota y Luis. No se trata solo de niños felices y sanos, se trata de la sociedad que sueño que podríamos y podemos llegar a ser. Ya no eran simples herederos, ni figuras de cera, llevaban grabada a fuego la historia de su madre. Fueron testigos de lo que la realeza jamás muestra: la fragilidad, el coraje y el precio atroz del silencio. Cuentan los de dentro que en sus días más negros Catalina escribió a cada uno de sus hijos una carta personal sellada y guardada para ser leída solo. Si ella no volvía, aunque jamás se ha confirmado saber que esas cartas existen, le añade un peso legendario a su historia. Catalina no soportó su infierno en silencio, lo transformó, le dio un propósito a su dolor, y ahora, mientras regresa lentamente a la vida, el mundo no ve a una princesa aferrada a su trono, ve a una mujer que se asomó al abismo y decidió luchar, una mujer que le recordó a una nación que la fuerza no siempre ruge, a veces apenas susurra, como una madre que se aferra con uñas y dientes. Su batalla puede no haber terminado, pero su valentía ya ha refundado la monarquía. ¿Y tú qué piensas de que el rey Carlos y Guillermo confirmaran la trágica noticia sobre Kate Middleton? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. No te olvides de darle a me gusta y suscribirte fiera